Ahí lo tienen el cuarteto, 4, 5, 6, 7 de octubre en el auditorio. Josefina, que le gusta el cuarteto, ya sabes, puedes tener una linda excusa para cruzar el charco. Qué ganas de ir. Y venirte a ver a... Estamos conversando con Josefina, estamos recibiendo a Josefina Licitra, autora de 38 estrellas, la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Josefina, buen día, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por visitarnos. Yo les cuento, se los dije más temprano, lo repito, Josefina es docente, periodista, investigadora, escritora. De hecho, sus libros, que lo que podríamos llamar en género, que es como de crónica, ¿no? Crónica periodística. Sí. En general ha sido muy bien recibido por el público, también por la crítica, porque has ganado muchos premios, ¿verdad, Josefina? Gané, un premio en realidad, otros, uno que es el más importante, que ya sucedió hace bastantes años, y me lo dio Gabriel García Márquez cuando presidía una fundación, que es la Fundación Gabriel García Márquez, que fomenta, estimula mucho la producción de textos de no ficción, que es lo que yo hago. Pero lo que pasa con vos, me permito decirlo desde acá, con la cierta propiedad de la cercanía y la cierta impunidad de cierta lejanía, que ayer, por ejemplo, uno de nuestros compañeros con los que trabajamos, que es Fermín Méndez, que es periodista, especialista en temas deportivos, pero además escritor, cuando se enteró que venías vos, dijo, pero esa mina es una capa, es una cra, es un ya luce tu nombre de hace tiempo como un nombre de cierta referencia. Objetivamente lo que acabo de decir es cierto, ¿verdad? Somos pocos, nos conocemos entre todos y sí, hay igual camadas que van llegando y se van construyendo un nombre, pero el de la crónica periodística, que es este género que es una mezcla de periodismo con literatura, contar hechos reales pero con herramientas de la literatura, sí, hay como un circuito de nombres que van circulando y sí, del que... Pero tu nombre luce subrayado, eso es objetivo, ¿no? Bien. ¿Por qué te sedujo una historia que no ocurre en tu país, por ejemplo, ¿no? Para empezar por ahí, que es una historia que a nosotros, por una razón o por otra, más o menos conocemos o ubicamos, ¿no? Pero en todo caso, ¿por qué? A ver... Porque como género el policial me interesa y hay un germen que es policial, que es una fuga. Claro. Me gusta la idea de contar una fuga, pero a su vez era una fuga con particularidades que hacían que me diera ganas de apropiarme de la historia de alguna manera, que es que era una fuga de cárcel de mujeres. Nunca vi una película de fuga de cárcel de mujeres, tampoco había leído nada sobre un tema parecido. Que esas mujeres fueran presas políticas también me parecía un factor interesante. Y después viendo que no había nada de información, pero también atendiendo a un dato que es, periodísticamente relevante, que es la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia mundial, que es un poco la bajada del libro. Había ahí algún elemento que cruzaba fronteras con mucha facilidad. Estás contando un episodio récord a nivel mundial. Entonces ya, si es en Uruguay o donde haya sido, es un factor que pesa, pero no es el fundamental. Entendido. Igual, me imagino que para el armado, el navegar en esas aguas, el hecho que sea Uruguay, que hablen tu lengua, que más o menos conozca, que esté cerca, cruzando el río, que podés hablar con protagonistas casi desde una horizontalidad que no siempre ocurre, me imagino que facilita, ¿no? Por supuesto, no. Si hubiera sido una fuga en Kuala Lumpur, claramente no lo habría podido escribir, y tampoco sé si me hubiera interesado, porque no hay un elemento de idiosincrasia común que haga que yo me pueda como acercar al tema. Efectivamente, sí, es una fuga. Uruguay es un país, somos países hermanos, y además el movimiento Tupamaro es un movimiento que fue casi como inspirador y aspiracional a la vez de los movimientos de izquierda en Argentina. Hubo muchos episodios que se hicieron acá, que fueron hechos por el MLN, que después tuvieron sus réplicas muy parecidas en Argentina. De hecho, la fuga de la Operación Estrella, esta fuga de la cárcel de Cabildo, que fue en 1971, después fue replicada en Córdoba y en San Telmo, en Buenos Aires, por montoneros cuando tramaron una fuga de 2 cárceles de mujeres, menos numerosa, pero pidieron asesoría al hacerlo de la gente que participó de la Operación Estrella acá.
Y cuando hubo una toma de Pando en Uruguay, bueno, tiempo después estuvo la toma de La Calera también en Córdoba, hecha por montoneros. Realmente había un modo de despejarse de la izquierda argentina y la izquierda uruguaya que a mí me llamaba mucho la atención, y también me interesaba, y por eso me gustaba la idea de que fuera acá en Uruguay, trabajar sobre un movimiento que persiguió los mismos objetivos que los movimientos de izquierda en Argentina, pero de un modo mucho menos violento. Hubo episodios violentos en Tupamaros, de hecho creo que el libro trata de ser bastante objetivo en ese sentido, y no los invisibiliza. Aparecen esos hechos y los cuestionamientos de esos hechos dentro del libro, pero fueron mucho más aislados que en Montonero Sonar, porque fueron movimientos que se enfrentaron a un Estado también mucho más violento que el Estado uruguayo. Y bueno, la violencia también genera violencia, y lo que vi acá entonces, retomando, es que el movimiento Tupamaro era la versión más pura de lo que eran los ideales de la generación de mis padres que militó en los 70. Vos sabés que al decir lo que señalaste y al expresar este relato, me salgo un poco del libro al que voy a volver. En todo caso, pisás arena movediza, mucho más para acá, porque acá el relato de los Tupamaros es muy cuestionado, y no solo por derecha, digamos, ¿no? Parte de la izquierda, incluso compañeros de los Tupamaros en el propio Frente Amplio, Partido de Gobierno, cuestionan un poco ese relato tan lleno de creación, de lirismo, de coraje, de valentía. No estoy diciendo que nada de eso ocurrió, pero que se antepone, pero que viene junto con, salida de las normas y responsabilidad en la práctica política, mientras otros acumulaban fuerzas desde otro lugar. Eso está muy metido. Pero además, podríamos decir, el centro derecha en cuestionamiento, decir, ¿qué me decís? ¿Cómo se puede sostener eso cuando en realidad la acción con la que nacen los Tupamaros era en un contexto de un Uruguay apacible, con instituciones funcionando, con un reparto de la riqueza relativamente mejor que en otras latitudes? Se cita incluso el propio ejemplo del Che Guevara, que cuando vino al Paraninfo de la universidad dijo, ustedes tienen una democracia que deben aprovechar, que no deben dilapidar, y que por ahí pueden utilizar los cambios. Los históricos debates que siguen vigentes, ¿no? Lo digo porque me siento obligación de como comunicador de poner esa perspectiva para no dar cuenta que la que acabas de hacer, es la única mirada que se puede hacer sobre los Tupamaros, ¿no? Pero tampoco es la única mirada que hay en el libro. Viste que me salí del libro deliberadamente porque en el libro justamente no ocurre eso. Por lo menos lo que sí se menciona, a mí me llamó la atención cuando supe de la fuga. Entendí que había sido en un periodo de dictadura militar. Al poco de empezar a investigar, vi que era un gobierno democrático con muchas particularidades, con restricciones democráticas importantes. Quizás sea lo que uno puede entender ahora como democradura, o había garantías constitucionales reducidas, había estado de sitio, había problemas gremiales, ajuste económico, pero era una democracia, eso es cierto. Y es un movimiento que creció en una democracia con esas particularidades, pero era una democracia. Así que traté de por lo menos enmarcar toda la historia que cuento dentro de ese dato, que para mí no es menor, no es el central, pero no es un dato menor, y no es un dato que yo quisiera omitir, que sí es un movimiento que creció, y la fuga de hecho se da en democracia. La prensa la vio rubia, teñida, pelicorta, flaca, como si algo en ella estuviera desangrando. Llevaba un vaquero azul, sandalias marrones y una camisa celeste abrochada en las muñecas. Un agente policial se acercó y la arremangó hasta los codos. «Muestre los brazos», dijo Maki. Lucía los estiró hacia adelante como si hiciera una ofrenda. «Señorita Topolansky, dicen sus compañeros en el último comunicado que usted fue torturada por la policía. ¿Es verdad eso?» Lucía bajó los brazos. «No». «¿Puede decir a los periodistas cómo ha sido el trato que se le ha dispensado?» «Lo considero totalmente correcto hasta el momento». «¿Le agobiaron en los interrogatorios?» «No». Un periodista intervino. «¿Por qué entonces el grupo sedicioso que usted integra denuncia que fue objeto de apremios?» «¿Qué puedo saber yo desde acá adentro?» El intercambio fue recogido con júbilo por la prensa. «Por primera vez un Tupamaro enfrenta a los periodistas», dijo el diario La Mañana. «Cayola Topolansky, otra jefe Tupamara», tituló El País, y acompañó el texto donde la tildaban de activista antisocial con 2 fotos. En una, de perfil,
Se ve la nariz picuda, todavía no se la había operado, y una delgadez filosa que es fruto de la genética, pero también del cansancio. Y en otra, de frente, se ven sus ojos. Lucía mira a cámaras con el semblante opaco, como si se esforzara por esconder al mundo su parte blanda, la materia temblorosa y joven de la que está hecha. «Patria para todos o patria para nadie», gritó antes de irse. Bueno, me parecía interesante que la gente también tuviera cierta perspectiva de la... Me siento muy tonto al decirte lo que te voy a decir ahora. Escribís muy bien. Muchas gracias, y vos lees muy bien, me gustó escuchar. Quiero decir, cuando digo escribís muy bien, obviamente estoy diciendo que cuando uno arranca a escribir tiene que hacer un esfuerzo para parar, ¿no? Y eso me imagino que las personas que escriben debe ser lo mejor que les puede pasar, ¿no? No, fue un comentario que eso uno no sabe bien cómo va a ser el rebote cuando te leen, y es un comentario que viene pasando bastante, que es lo leí de un tirón, y para mí eso es un elogio, el mayor elogio, te diría. Que sí. Vos haces hincapié en el asunto policial, la historia en sí misma que merece ser contada, porque es sin frivolidad, es entretenida, es excepcional, es curiosa, cuenta con la lógica de que está todo a punto de salir mal y termina, entre comillas, saliendo bien. Bueno, casi como una película que vemos, ¿no? Que si no cuenta con esos asuntos no merece ser contada, sí. ¿Verdad? Sin embargo, no es ficción. No es ficción. Yo soy en ese sentido bastante purista. Si voy a escribir esto que se llama no ficción, que es crónica, no hay nada que esté inventado. A lo sumo, sobre ciertos episodios había varias versiones, y yo elegí con cuál quedarme, entendiendo que no era una elección que afectaba la esencia de los hechos o de la historia en sí. Pero todo lo que cuento intenté chequear todo, más allá de que después uno puede encontrar errores, pero por suerte no son errores muy chiquitos. Y sí, no hay invento, hay literatura, pero es literatura de no ficción, así se la llama. Vos conversaste con algunas de las protagonistas, ¿no? Sí. ¿Lo vemos luego de la pausa? Claro. Estamos conversando con Josefina Licitra, estamos conversando con la autora de 38 estrellas, la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia. Les cuento a los oyentes que la portada en realidad tiene como un anacronismo, ¿no? Porque alude a una fotografía que nada tiene que ver con esa fuga, ¿no? Exacto, sí. En todo caso, cuando quieras lo hablamos. También lo hablamos, dale. Estamos en el 98.7. Estamos conversando con Josefina Licitra, que es la autora de 38 estrellas, la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia. Contaba antes de la pausa que hay una fotografía que en realidad es un poco anacrónica, ¿no? Que puede llevar a cierta confusión si no conoces del asunto, pero en realidad alude quizá a los protagonistas, pero no al momento histórico, ¿no? Exacto, es una foto que entiendo que en Uruguay es muy conocida, que es de la liberación de las presas políticas con la amnistía en el 85, y en la foto se ve a Lucía y María Elia Topolansky en las un auto, hermanas Topolansky, un patrullero de policía, muy contentas, sonriendo porque se están yendo de la cárcel. Si bien corresponde a otro periodo histórico, de las imágenes que teníamos disponibles, y la idea era poner una foto documental en tapa, esta era la que mejor resumía el espíritu del libro, porque es una imagen alegre en un contexto opresivo, porque están adentro de un patrullero, pero lo que se ve es a mujeres jóvenes, no parecen de la edad que tienen realmente en esa foto, que es 41 años, parecen mucho más chicas, y muy contentas de existir en ese periodo histórico, y esa alegría me parece que es fundante de esta historia. Claro, porque hay algo que incluso ustedes cuentan en el propio libro, que si bien concretaron la fuga, bueno, después cayeron presas, ¿no? Sí. Por lo menos buena parte. Y entonces se genera como esa rara paradoja, ¿no? Porque estamos hablando de una fuga, pero de mujeres que recuperaron la libertad, en todo caso, mucho tiempo después. Exactamente, ¿no? O sea, la libertad sí después le fue dada por el Estado, pero todas estas mujeres se fugaron, y salvo 4 que lograron exiliarse a tiempo, el resto con el paso de los meses, con más o menos tiempo después, cayeron. ¿Y conversaste con las Topolansky? Sí, pude hablar con las dos. Hablé con más o menos 16 fugadas, ellas entre las 16. Y sí, fue fundamental el aporte, a ver, como el aporte de todas. Realmente creo que es un texto coral, es colectivo,
De todas formas, sí, el testimonio de María Elia Topolansky me ayudó bastante. La menos articular. notoria, la menos conocida, ¿verdad? Pero una mujer brillante. Para mí es inteligentísima y tiene una capacidad de lectura política de ese momento que a mí me sorprendió, y me ayudó bastante a articular el libro, el testimonio de María Elia, porque en algún momento la Parda, conocida como la Parda, se abrió del MLN por tener diferencias internas que uno puede a la distancia pensar que no eran tan grandes, pero que fueron lo suficientemente grandes como para que quisiera irse y fundar una facción disidente que fue el PRT o la micro, como la llamaban. Y eso a mí en términos de tensión dentro del libro me resultaba muy interesante, porque al no formar ya parte del MLN, no fue anoticiada de que había una fuga en camino, se enteró por pícara, porque sabía leer los espacios y porque ya se había fugado de esta cárcel un año atrás con la Operación Paloma. Se pudo dar cuenta y encontró la forma de encarar a las Tupamaras y decir, bueno, si ustedes se van, yo atrás de ustedes me voy también. Así que inclúyanme a mí e incluyan al resto de las organizaciones que no son Tupamaras. Me dio a la fuerza, ¿no? Decir... Hubo que negociarlo, ¿no? A la fuerza no, pero hubo que negociarlo. Quiero decir... Corrijo, está bien. No era el plan inicial. Exacto. Bueno, yo creo que en el plan inicial encontraron, de hecho, ellas un papelito que decía nosotras / otras organizaciones. Estaba la idea de invitar a las demás organizaciones a que se fugaran, pero no estaba claro el otras organizaciones qué alcance tenía. Si iban a ser todas las no tupamaras invitadas, si el PRT iba a ser dejado a un lado, porque realmente el PRT era se había salido del MLN, tenía una mirada crítica del MLN y era visto por las tupamaras con unos ojos muy severos. Por lo tanto, estaba la posibilidad de que remota de que no las invitaran a fugarse con ellas. Así que ahí había un punto de tensión que a mí me interesaba contar. Porque además subrayado por el hecho de tratarse de dos hermanas, ¿no? Y claro. Yo me imagino para la narradora, para la que cuenta, para la que hurga, es un tema adicional de conflicto y por lo tanto de seducción, ¿no? Por supuesto. Más allá, porque si no sería como algo muy oportunista, no es que tuviera que ver con que, a ver, es un extra que suma, que sea en este momento, bueno, ahora creo que está como presidente de interina. Sí, de hecho es la presidenta de la República hoy, porque el presidente de la República está de viaje, está recibiendo más premios de carácter internacional, muy interesante. Exacto, entonces, digamos, no es un dato menor, pero no es lo que me movió a trabajar la historia de esta manera. Sí, el hecho de que fueran hermanas y que fueran gemelas, que fueran iguales, uno tiene como toda esta mitología en torno a los gemelos, que lo que a uno le pasa lo siente el otro, que hay una empatía, y no fue el caso. Acá la diferencia política... De hecho, la Parda donde vive, ni siquiera vive en Montevideo, ¿no? Claro, en Paysandú. Pero sí, esa diferencia política marcó como diferencias personales, insisto, más allá del apellido, me parecía muy interesante que eso pudiera pasar en un seno familiar. Bien. ¿Y con quién más conversaste? ¿Y cómo diste con ellas? Ese fue un trabajo, me imagino, de producción periodística. Bueno, es tu métier también, pero seguramente tuviste auxilios, ayuda, ¿no? Sí, lazos. Supuesto. Y empecé por la gente a la que conocía, de un perfil que yo hice sobre Pepe Mujica para la revista Orsay en 2011, que fue eso, el inicio de esta historia. La semilla empezó ahí. Me habían quedado contactos, uno de ellos Marcelo Estefanel, que presenta hoy el libro conmigo y junto a Sonia Mosquera. Hagamos la invitación. Esto va a ocurrir hoy a las 7 de la tarde en la Fundación Mario Benedetti. Hoy voy a estar junto a Marcelo Estefanel, que formó parte del tramado de la fuga. Escribió además autor de un libro precioso. Exacto, sí, por supuesto, es cierto, no lo estuve mencionando eso, pero además es escritor. Y Sonia Mosquera. Y Marcelo, que fue una fugada. Y Marcelo Estefanel tuvo la generosidad de contactarme con las primeras mujeres. La primera fue Graciela Jorge, después Graciela me contactó con Alba Antunes. Y bueno, de a poco se fue armando la red, que al principio fue difícil de arrancar, porque supongo yo por desconfianzas, por tratar de ver quién era yo y a quién le iban a hablar. Pero una vez que sospecho que se fueron pasando el dato de que había una periodista argentina, digo yo, como bastante gauchita o que no era problemática, al momento de las entrevistas se relajaron un poco y fue. ¿Pero eso significa una periodista argentina entonces funcional al relato de los Tupamaros? Está bien tu pregunta. No, yo soy lo que tengo es que soy amable, me da mucha curiosidad la historia, y creo que, porque si no también subestimarlas a ellas, pensar que solo quieren hablar con alguien que les confirma lo que saben, por lo menos no son todas así, pero quizás es una jactancia que tengo mía, sobre mí, pero
yo pregunto todo lo que quiero saber, pero no tengo ganas de tratar mal a nadie. Y yo creo que la reacción positiva tuvo que ver con eso. En muchos casos hubo autocrítica, fue muy fácil hablar, porque digo esto porque vengo de Argentina, donde la autocrítica no es un capital subjetivo muy usual, y acá, y sobre todo en la clase política o en gente que militó, realmente es muy difícil encontrar una mirada autocrítica, y yo la encontré acá. Mira. Y para poder encontrarla hubo que hacer preguntas antes, y ninguna puso reparos con las preguntas. Y yo agrego desde mi lugar que una cosa que advierto de Argentina, país que por definición amo y me fascina, ¿Cómo se ha puesto? Yo no sé si se ha puesto de moda o siempre existió y yo no lo advertí tanto, la capacidad del rol, el rol del comunicador, periodista, entrevistador, lo que sea, de concederse derechos a bien tratar o maltratar a las personas, ¿no? Sí. Es una cosa curiosa. A mí me despierta, viene alguien con el que por distintos motivos y uno entonces dice, pero ¿a quién le está preguntando, para quién está haciendo el trabajo esta persona, no? Sí. No estoy diciendo que recibe sobres, no estoy desde ese lugar. Estoy diciendo, ¿por qué no le hace preguntas y el hombre responde y yo en mi casa digo qué buena respuesta, qué mala respuesta? Pero hay como una cosa de, ¿no? Que es curioso y que yo temo que alguna vez salpique a estas orillas, ¿no? La lógica esa. La pregunta para quién está haciendo el trabajo, como dijiste recién, no necesariamente es hacérselo a alguien a cambio de un sobre, pero hay como una especie de, hay una sensación de que se está trabajando para un otro, que es o tu líder político o la persona en la que te inscribís políticamente o a la que admirás, o bueno, se habló durante años de una grieta en Argentina, kirchnerista, antikirchnerista, y yo creo que realmente, más allá de que nunca fuimos una sociedad muy tranquila y somos una sociedad muy apasionada a la hora de la discusión política, esa grieta ya pasó todo el límite y hay un nivel de agresividad muy alto, y cuesta tener un diálogo. Y en ese contexto haría muy mal mi trabajo si, además teniendo en cuenta que ya estamos llegando al final, porque tenés otros compromisos, como es lógico, Josefina, si no te preguntara, bueno, este momento, parece un déjà vu, ¿no? Porque este es un momento especial en la Argentina, da la sensación que uno lo puede decir siempre. Lamentablemente vivimos de momento especial en momento especial. Pero claro, pero no lo digo desde un lugar de ninguna atalaya, todo lo contrario, desde el amor, del cariño, ¿no? Y además de la incidencia explícita que Argentina tiene sobre Uruguay. Pero en ese sentido, algunas lecturas, algunos ejes desde tu perspectiva para entender lo que está ocurriendo con este gobierno del ingeniero Macri, con esto tiene minutos, la renuncia del presidente del Banco Central, la devaluación, los asuntos vinculados a la pobreza, en fin, ¿dónde estamos parados? ¿Qué lectura harías si soy de Hungría y llego y tengo 70 segundos para escucharte? Si sos de Hungría y llegás, lo que te diría es sacate un pasaje y volvete a Hungría urgente. No me parece, yo hablo desde el amor que le tengo a mi país, pero desde el hartazgo que tengo también en este momento. Lo que estamos es muy, muy cansados, porque es como una vida pendular la que tenemos. Pasamos de un extremo a otro todo el tiempo y no hay ningún momento en el que el péndulo más o menos se empiece a aquietar. Venimos, por supuesto, esto es mi opinión, de muchos años de kirchnerismo que instalaron un modo de hacer política que a mí me resultó, socialmente tenían puntos favorables, pero comunicacionalmente me parece un poco violento, demonizando a los que piensan distinto. Me parece que así no se puede construir ningún tipo de sociedad más o menos tranquila, pero por otro lado pasamos a quizás como de modo reactivo, porque lo que se logra cuando se polarizan las cosas es que el voto sea reactivo. Tenemos ahora un gobierno con un nivel de ajuste que nadie algunos se lo esperaban, otros no, que es en el que es muy difícil vivir. Estamos todos los días viendo cuánto va a llegar de boleta de servicios públicos, porque se subieron de un modo escandaloso. Hay gente a la que le está costando, gente de clase media a la que le está costando llegar a fin de mes realmente. Los que alquilan no les alcanza la plata, y no parece estar todo demasiado controlado. Entonces hace muchos años que
por lo menos yo siento que vivo en un país que no es el país que me gusta, demasiados años. ¿Y pensás que Macri o lo que representa políticamente puede volver a ganar las elecciones? Dije Macri porque sí. Como decimos, en realidad no se sabe si va a haber... Mira, no hay como todavía del otro lado. Creo que si logran construir una figura política que pueda presentarse a elecciones con suficiente nivel de antagonismo, pero sin ser Cristina Kirchner, que hoy se cree que Macri solo le gana a Cristina, si logran construir otra figura política puede que pierdan, pero si no aparece nadie o si la contraparte es Cristina Kirchner, que realmente está muy cuestionada, podría volver a ganar. La verdad es muy difícil pensar hoy o hacer una línea que hable del futuro sin entrar en problemas. Y para terminar, ¿por qué fascina? ¿Por qué seduce? ¿Por qué eclipsa tanto Loto Tupamaro en general, Pepe Mujica en particular? Y además lo digo de gusto, casi hasta sin pretenderlo en forma pícara, porque Macri ha dicho cosas maravillosas de Mujica, las dice Cristina, lo dicen por más izquierda, por más derecha, ¿no? Hay como una cosa ¿cuáles son las claves desde tu perspectiva? Yo creo que es un símbolo de austeridad que por lo menos las sociedades que estamos con fracturas sociales muy fuertes, donde hay muy poca gente que tiene mucha plata y mucha gente que están desapareciendo las clases medias, uno más allá de después de cómo lleve adelante la economía de un país, la política social, somos muy visuales. Vos ves a un tipo que vive del modo en que habla, que no se enriqueció, y cuando vos vivís, yo vivo en un país en el que toda la izquierda revolucionaria, no toda, perdón, pero figuras muy importantes de esa izquierda tienen demasiado dinero. Cristina Kirchner, que habla de la revolución social y de la militancia de los 70, tiene más causas abiertas por robar plata que tiene un récord. Y vos ves que Mujica será folclore. Yo entiendo la crítica que se le hace, que no se pone los dientes, que sale para dar una conferencia de prensa, que sale en un auto que no es un auto, que es un auto como excesivamente sencillo, vive en una chacra. Habrá sobreactuación, puede ser, pero él vive ahí. No es que después se va a una baticueva llena de lujos y por la galería muestra su chacra humilde. Y yo valoro mucho a alguien que se sostiene en la austeridad, teniendo la posibilidad, pues desde el poder uno tiene la posibilidad de robarse todo, si quiere, o de robar suficiente. Y él vive así. Y además tuvo un pasado, vive de un modo bastante, para mí, acorde con el pasado que tuvo. No se traicionó a sí mismo, o yo no lo veo haciendo grandes traiciones, y para mí eso es admirable. Después ustedes deben estar cansados de un montón de cosas, pero desde afuera lo que uno ve es ese gesto político, y también la política se hace de gestos, no solo de medidas de gobierno. Sí, las cosas no hay que ser solos, sino también parecerlas, ¿no? Sí, pero él parece, pero insisto... No, pero porque además me parece que este punto, el que tú señalás, que de pronto para muchos de mis compatriotas no alcanza o hasta harta, pero en todo caso es tan poco frecuente que alcanza y sobra en otros ámbitos para por lo menos merecer respeto, ¿no? Y es eso, ¿sabes lo que es tener un dirigente que habla de justicia social y que después le encuentran decenas de millones de dólares encanutados en algún lado? Es indignante. Entonces creo que un uruguayo no tiene en cuenta lo que siente alguien de otro país cuando ve que sus representantes roban. O sea que participo, tengo la convicción entonces que las acusaciones que recibió el gobierno de los K, y en particular los que recibe Cristina, acerca de haberse apoderado de dinero que no le correspondía, tú tenés la convicción de que son ciertas. Y tiendo a pensar que sí, y lo que no quiere decir que otros gobiernos hayan robado. Nuestro país tiene una larga tradición de ¿Te acuerdas la frase de Jorge Valle, no? ¿Cómo fue? Son ladrones del primero hasta el último. Sí, una generación muy dura, pero sí, supuesto, a ver, no quiero decir que solo los Kirchner, pero a mí un gobierno que se dice... No estoy reivindicando, simplemente... No, entiendo perfecto. Pero un gobierno que se dice a sí mismo progresista, yo creo que tiene 20 veces más responsabilidad que uno que no dice que es progresista, de sí mismo. Eso me sentí muy estafada en ese punto. Pero ya es raro todo para nuestros ojos, ¿no? Los dirigentes sindicales andan en camionetas enormes, grandes, caminan en la calle rodeados de otras personas.
A nosotros eso nos resulta muy raro. Ni siquiera estoy diciendo que el PCNT, que es la Central de Trabajadores, acá sea maravillosa, buena, no sé qué te digo, porque acá como se viene el año electoral, toda cosa que decís puede ser usado en su contra. No estoy diciendo eso. Pero vos los ves y andan ahí, con una camisa, un vaquero. Sí, y alguno tiene un Aveo, no sé, para manejar un Chevrolet. Es que yo creo que tenemos como sociedad un problema con la acumulación de poder. No logramos entender que es un poder que nos es dado de modo transitorio, porque somos representantes de un grupo social determinado, un grupo de trabajadores, una comunidad. Claro. Entendemos que es algo que se nos dio y que hay que aprovecharlo, porque es como si fuera una política interna de guerra permanente. Ahora saber cuánto dura. Exacto. Nada, es un problema casi de neurosis colectiva que tenemos y que lamentablemente no podemos superar. Josefina Licitra, gracias por el espacio, gracias por el tiempo, gracias por la visita. 38 Estrellas se presenta hoy entonces en la Fundación Mario Benedetti. Además me imagino que deduzco, acabo de conocerte, que para vos debe ser como una alegría subrayada, ¿no? Que sea la Fundación Mario Benedetti. No sé, se me ocurre que ustedes tienen mucha onda con Benedetti, ¿no? Los argentinos. Bueno, es un poeta que se leyó mucho y sobre todo sí lo valoro por su mirada social y su militancia y su forma de acompañar a los movimientos de izquierda en su momento, eso sí. La mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia, así se llama el libro. Será presentado hoy, es de Seix Barral para el Grupo Planeta y bueno, ofició como excusa para que nos encontremos. Así gracias, otra vez. Nos vamos ya que, no, pero antes en regalo a Josefina, que es tan hincha del cuarteto, vámonos escuchando algo del cuarteto, ¿sí? Vamos arriba. Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan, una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony, y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me echó flea, porque el programa era en MTV. Hacía un spot de Carefree y un jingle de los Jeans Lee.